poder ayudarlos en toda la cuestión del ingreso de los primeros años, que es un poco complicada. Y bueno, como ya digo, en la virtualidad hay cosas que se ven mejor y cosas que no. Así que somos nosotros, somos un grupo de 9 integrantes, como algunos ya sabrán, habrán visto otras tutorías y habrán visto aparte de mis compañeros. Bueno, Agus está acá presente ayudando y haciéndome el aguante. Y bueno, acá tenemos un calendario del mes, de lo que fueron las tutorías de este mes. Estamos en el día 27, ya terminando. Y es la clase de hoy es de introducción a CorelDRAW. Bueno, el programa Corel es un software de diseño gráfico que en lo particular a mí yo es el que más uso. Existen otros y a lo largo de distintas carreras van viendo en los programas, por lo menos en diseño industrial, se enseña cómo utilizar más que nada el Adobe Illustrator, que es como similar, es como hay un poco una rivalidad entre Corel e Illustrator, pero la verdad es que son parientes, por así decir, entre programas, porque tienen el mismo fin, con las mismas funciones, pero con una interfaz diferente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Por empezar, yo como que lo que quise hacer fue distribuir un poco como las etapas cuando uno hace un trabajo en el programa. Yo, algo que les iba a comentar hoy es que cuando arranqué la carrera, en mi caso y en el de AUS estudiamos diseño industrial, pero para casi que cualquier carrera que más en este contexto que necesitamos entregar todo gráfico y virtual, sirve mucho saber cómo hacer un panel o cómo hacer una infografía, alejándonos quizás de los programas que nos deja el colegio, que son Word y el paquete de esos de programas de Office que están bastante limitados en cuanto a recursos gráficos. Así que me parece que Corel es un programa muy fácil de aprender, que tiene una interfaz bastante sencilla, con cosas bastante predictivas. Entonces me pareció, y lo viví en carne propia, de que fue el primer programa que aprendí. Y bueno, me encariñé, digamos, con este, pero ya les digo, existen muchos otros, quizás a lo largo de sus carreras puedan encontrar en otro momento otro que les resulte mejor o no. Así que lo que vamos a estar viendo hoy son cuestiones las más básicas, las más sencillas, es como una introducción, como le decía hoy, hacia todo lo que este programa puede brindar, desde la construcción antes de comenzar un trabajo, que sería cómo crear un nuevo documento, todas las funciones que tiene el espacio de trabajo, las hojas, las líneas guía, reglas, cuadrículas y demás, cómo preparar, como digamos, este espacio de trabajo, y después todo lo que es proceso, que hay muchísimo, y hay mucho más de lo que yo voy a estar hablando hoy, así que voy a como estar contando las cuestiones más importantes que yo considero y que me parece que son las más importantes para poder aprender a primera mano, ¿sí? Para poder arrancar. Y bueno, y por último, como la etapa final de este trabajo, digamos, de un proyecto, es cómo guardarlo, cómo exportarlo. Bien, entonces la última etapa de trabajo va a ser la de guardar, explicación un poco también del tema de los formatos, porque existen diferentes versiones del CorelDRAW, y en este caso, por ejemplo, yo tengo la del 2019, que sería una versión bastante actual, y hay otros casos donde se tiene las versiones más viejas. Entonces voy a dar una explicación para cómo se guarda, para que se puedan abrir los archivos. Hay solución, el tema, bueno, es comprender cómo hacerlo, ¿sí? Después cómo guardar en PDF, cómo exportar en JPG, en PNG y demás. Bueno, la estructura general del programa, yo igual, como ya les dije, estoy dando la presentación desde el mismo programa para poder explicar cosas por ahí más fácilmente, a simple vista, tocando las funciones y demás. Pero bueno, este documento después ya lo van a poder tener guardado para el futuro, y les puede servir si necesitan buscar algo puntual que no recuerden y demás. Bueno, como explico acá, existen distintas barras con distintas funciones, ¿sí? La celeste sería como la de funciones generales del documento, que entre ellas tiene la de crear un nuevo documento. Lo voy a mostrar directamente, la de abrir, guardar. Ahora no me posibilita guardar porque ya está guardado muy recientemente, entonces no hubo ningún cambio. Si yo, por ejemplo, modifico algo desde acá, ahí ya se habilitó la función, ¿ven? Bueno, imprimir, ir para atrás, para adelante, importar, exportar, hacer zoom y demás, ¿sí? Son las funciones generales del documento, como acá puse.
Después, las funciones para editar las hojas de trabajo son las de este margen violeta, que son todas estas, ¿sí? En la segunda barra. La primera es la de cosas más generales, que nunca cambia, y esta, en cambio, este sector, que algo que después van a verlo mejor, pero cuando yo tengo el botón de la herramienta de selección, es decir, simplemente tengo el ratón, no es que tengo una herramienta de estas de la barra, y no tengo nada seleccionado, van a aparecer las funciones de edición del documento, ¿sí? Yo puedo cambiar el tamaño de la hoja, existe una carta de tamaños estándares, la orientación, puedo elegir si todas las hojas van a ser iguales o van a ser distintas, la unidad y demás. Después la barra de organización de los documentos es esta, donde yo puedo seguir con este botón creando documentos, o puedo seguir abriendo, y a medida que abra voy a tener distintos. Por ejemplo, acá en este caso, en esta captura, yo tenía abiertos 3 documentos al mismo tiempo, y bueno, es fácilmente de abrir uno con otro para intercambiar información. Por ejemplo, si reciben información de un compañero tienen que unirla y demás. Esta barra de herramientas de acá es la que más se utiliza. Todas estas herramientas son como carpetas, ¿sí? Después esto está mejor explicado, pero eh, son las más utilizadas para todo lo que es trabajo. Todo esto de arriba que yo decía era más bien para cosas generales, ¿sí? La barra de organización de las páginas es esta que está acá abajo. En este caso, como este mismo documento yo lo fui armando en el programa, tengo muchísimas páginas, tengo 47, y bueno, después voy a explicar bien el funcionamiento. Acá abajo tiene la paleta de colores del documento, que bueno, cuando saqué esta captura tenía muchos menos, y acá ahora tengo muchos más. Y esta es la paleta de colores predeterminados, la que se encuentra en el lado derecho, ¿sí? Esta es la organización general del documento, entonces. Después, Zoom, presentación pantalla completa. Bueno, esto es algo para ampliar o para alejar la imagen del campo de trabajo. Yo puedo utilizar la ruedita del ratón, del mouse, que sería esto, y ahí van a ver cómo acá arriba cambia los números. Si no, puedo escribir algo específicamente, y si no, puedo utilizar, desplegando la barra, los más comunes, digamos, ¿sí? Algo que yo utilizo muchísimo es este que se llama altura de página, porque me lo centra en la página, ¿sí? Y una opción muy útil es esta de previsualización de pantalla completa, que lo que hace es como despejarme del programa y dejármelo presentado como si estuviera en un documento PDF, lo cual es muy valioso para cuando uno quiere ver cómo va quedando el trabajo sin todas las líneas guías y sin todo el formato que uno le ponga, y despojándose todo este marco también. Es como un aproximamiento a cómo va a quedar, ¿sí? Incluso yo la presentación la estoy dando así, porque además de que voy mostrando funciones del programa, me parece que cumple la misma función que compartirlo desde un PDF. Bueno, cuestiones para tener en cuenta. Esto es algo muy, muy bueno del programa, que te va dando instrucciones, ¿sí? Cuando yo me posiciono sobre las herramientas, dice el título, es decir, el nombre de la herramienta, y dice una pequeña descripción de cuál es la función de esa herramienta. Esto sucede con todas, ¿sí? Tanto con todas estas como con algunos sectores de trabajo. Bueno, con estas de acá arriba, creo que por acá también había, bueno, no hay ninguna, acá te da los detalles. Exportar, importar, ir para atrás, imprimir las páginas, iniciar un nuevo documento. Entonces, cada vez que yo me voy acercando con el ratón a algo y me detengo, me va explicando. Me voy a pasar de página. Se me pasó sin querer dos. Otra cuestión para tener en cuenta es que todas las herramientas que se encuentran acá en esta barra de la izquierda, que es tan útil, tienen casi todas, menos creo que nada más la transparencia no la tiene, casi todas tienen este triangulito, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es una carpeta. Significa que cuando lo mantienes apretado, se abre la carpeta y te da todas las funciones que tiene, ¿sí? O sea, cuando uno abre el programa vienen predeterminadas ciertas funciones. Por ejemplo, esta creo que viene en la línea 2 puntos predeterminada, pero realmente puedo seleccionar cualquiera de la carpeta, ¿sí? Entonces, cuando yo mantengo apretado, se me despliega la carpeta con
las funciones. Una vez que despliego una y sigo bajando, voy viendo todas las carpetas, cuáles son las funciones que tienen. Esta, a ver, esta no tiene, esta no se despliega. Bien. Bueno, los ajustes previos a comenzar el proyecto. Esto significa la preparación del documento, ¿sí? Bueno, crear un nuevo documento, cuando abren por primera vez el programa, les va a aparecer este cartel, que voy a directamente crear un documento para que se vea más de cerca, donde básicamente te pide si le quieres poner un nombre, el tamaño de la hoja, la orientación, resolución y demás. Se le da OK y se abre el nuevo documento. En este caso yo lo tenía personalizado en esa hoja, pero si yo quiero, la puedo cambiar acá, no hay problema, ¿sí? O sea, lo que yo pongo cuando inicio el nuevo documento no es que va a quedar fijo para siempre, sino que es una cuestión de cómo querés arrancar vos. Después, bueno, acá menciono estas cuestiones que se pueden ajustar en un principio, pero que también se pueden ajustar luego, que son las que recién mencionaba. Después, toda esta barra, que es la que hoy les decía, cuando yo no tengo nada seleccionado, es decir, ahora, me da opción de seguir editando, ¿sí? Puedo escribir un número personalizado, como este caso para tener la pantalla completa, puedo elegir la unidad, puedo elegir un montón de cuestiones. Y acá está detallado para que después lo vayan teniendo en cuenta. Y bueno, las páginas, ¿sí? Estos son los documentos, es decir, cada uno de estos es un archivo individual, este sin título, que me quedó llamado así, es una manera de... es un documento, perdón, y este es otro, ¿sí? Dentro de este documento yo tengo en este caso 47 páginas, y en este caso tengo una. Si yo quiero, puedo seguir agregando, ¿sí? Esta barra de acá abajo es la barra de páginas. Para iniciar una nueva página, hago simplemente clic derecho, inserto una página después. Para duplicar la página se hace varias páginas, como estoy haciendo ahora, ¿sí? En este mismo documento que estoy presentando tengo varias páginas. Bien. Acá en esta barra inferior existe como esta barra de páginas que yo puedo ir para adelante, hacia atrás, ir hacia el principio significa esta, que voy a ir, y si yo aprieto en esta parte del medio donde dice la cantidad de hojas y pongo un número, me va a ese número de hojas, ¿sí? Después voy a volver a esta hoja. Después lo otro que tiene de opciones es haciendo un clic derecho sobre la hoja, tiene esta barra que está acá mostrándose, que tiene varias opciones, entre las que yo más uso es la de cambiar nombre, que quizás uno es una mayor organización, y insertar una página antes o después, que se puede crear desde acá mismo, desde estos accesos directos, ¿sí? Y la de duplicar páginas me parece una herramienta súper buena cuando uno genera una plantilla, cuando quiere respetar ciertas cuestiones. Voy a hacer una, así la podemos ver, ¿sí? Entonces te pregunta, desde la página 14, ¿querés hacer una hoja duplicada antes o después? Yo elijo después o antes, como quiera. Y acá, copiar capa solamente significa copiar la hoja, ¿sí? El formato de la hoja. Si yo pongo copiar capa y su contenido, me quedan gemelas las hojas. Me copia todo lo que ya tenía de contenidos en esta otra hoja, ¿sí? Entonces quizás yo quiero mantener, es más, cuando yo estaba haciendo esta presentación iba utilizando esta función, iba borrando las cosas que tenía hechas y editaba desde estas mismas cuestiones generales que tenía. Para eliminar una página, simplemente de nuevo clic derecho y eliminar página. Bien. Después acá en la barra superior existen funciones que generalmente el documento, el programa trae predeterminado de alguna manera, ¿sí? Son estas tres. Estas tres. Regla, mostrar cuadrícula y mostrar líneas guías. Yo prefiero mostrárselas antes que mostrarle la hoja porque es más notorio. Mostrar regla, ahí, ahora yo tenía activadas dos, entonces ahí las desactivo. Mostrar reglas significa estas, ¿sí? Que me dice en la unidad que yo elegí, que es milímetros en este caso, el tamaño de la hoja, y bueno, me sirven para demás cuestiones generales de dimensiones, ¿sí? Cuando estoy dibujando o algo, si quiero verlo, tenerlo de referencia, sirven.
Después, mostrar cuadrícula significa que me hace como si fuera un cuaderno, por así decir, un cuadrille de fondo, que a mí me resulta molesto, pero quizás dependiendo del tipo de trabajo que uno esté haciendo, puede ser útil o no, ¿sí? A mí me resulta como, me estorba la vista, me parece cansador. Por eso no lo uso y me parece que con la regla y con las líneas guías, que son las que ahora siguen, que son estas, yo ahora tenía puestas incluso, como podrán ver, esta es una, esta es otra. Bueno, ¿qué son las líneas guías? Como lo dice su nombre, son líneas que van a guiarnos, ¿sí? Que nos ayudan en la estructura de un panel que uno está haciendo, de una infografía, de lo que esté haciendo. Lo que principalmente hace es generar un orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo se generan? Simplemente presiono desde la regla y arrastro. Presiono y arrastro. Es simplemente hacer un clic y arrastrar, ¿sí? Puedo ir eliminando con el botón de eliminar o clic derecho eliminar, o sea, con super. Y puedo también incluso cambiarle el color. Yo es algo que no lo utilizo, el hecho de cambiarle el color, porque nunca lo requerí, pero bueno, existe también la función, seleccionándola y poniéndole clic derecho al color que uno quiere, se cambia el color. Ahí está. Bueno, las líneas guías entonces sirven como esta estructura que uno puede arrastrar así o así, ortogonales, como ya verán, y sirven para eso, para generar un orden en el espacio de trabajo. Yo las uso mucho, como les digo, la regla y la línea guía. Las dos como que son las que más utilizo. La cuadrícula, no tanto. Eso es una cuestión igualmente de gusto personal, ¿sí? Son cuestiones que cada uno va a ir encontrando. Bueno, ahora llegamos a la etapa 2, que es la del proceso de trabajo, donde voy a estar focalizada en esta barra de herramientas que se encuentra a la izquierda, que es todo esto, ¿sí? Que así como lo ven, como hoy les decía, al tener carpetas, o sea, al ser carpetas de por sí cada una de las funciones, tiene muchísimas opciones. Ahí, por ejemplo, cuando estoy pasando, se van desplegando solas. También existe esa función. Bien. Para comenzar, quiero comenzar con una cuestión bastante básica y muy importante, ¿no? Porque a la hora de hacer casi que cualquier cosa necesitamos un texto. La herramienta texto existen dos tipos, o sea, la herramienta es la misma, ¿sí? Yo la voy a usar directamente porque me parece más fácil. La herramienta es esta, herramienta texto. Una vez que yo la seleccioné, puedo generar dos tipos de texto, que mismo en esta presentación están hechos. Si yo presiono clic y suelto, o sea, un clic normal izquierdo, me va a generar como en Word cuando queda titilando para escribir. Entonces yo puedo escribir directamente, ¿sí? Ahí escribí, volviendo a la herramienta selección, puedo editarle la tipografía en esta barra de acá arriba, elegir la que quiera, elegir el tamaño, elegir las características y demás. Además, este tipo de opción de escribir un texto me permite agrandarlo o achicarlo desde todas sus opciones. Si yo lo estiro desde acá, se deforma la tipografía, se estira justamente porque está en un solo sentido. Pero si lo hago desde las esquinas, voy a agrandar su tamaño o achicarlo, ¿sí? Entonces, esto es una manera de generar el texto que, sin ir muy lejos, estos textos, estos títulos, están generados de esa manera, ¿sí? A partir de hacer un clic y escribir. Esto es una manera, ¿por qué? Porque la otra es hacer clic y estirar, o sea, abarcando una selección X, la que yo quiera, y generar así un cuadro de texto. ¿Qué significa un cuadro de texto? Que se me genere un espacio automático y predeterminado con siempre esta letra y de este tamaño, donde yo puedo escribir y todo lo que yo escriba va a ir generándose, bajando los renglones en ese espacio que yo generé, ¿sí? Entonces, si yo achico o agrando, eso va a cambiar. En cambio, si yo hago un texto desde simplemente escribir tocando un clic, esto es eterno. Yo no tengo un renglón automático porque no tengo un espacio automático de trabajo. Tengo que hacer o un renglón con el enter, digamos, de manera manual, casera, e ir escribiendo así. O, bueno, si la recomendación general
para cuando uno quiere escribir, es para los títulos o subtítulos o textos muy cortitos, de 2 renglones, por ejemplo, o demás, utilizar el texto continuo, ¿sí? Que es hacer el simple clic. Y para cuando ya tengo que generar un espacio de trabajo donde tengo que escribir un texto, como es este caso, todo esto está escrito justamente en un cuadro de texto, ¿sí? Entonces, mismo en este documento puedo mostrarles las 2 opciones y sus respectivos. Lo mismo acá, esto sigue siendo un texto continuo porque es un texto breve, ¿sí? Yo podría hacer el cuadro, arrastrarlo y simplemente escribir herramienta texto, por ejemplo. Pero a medida que uno se va acostumbrando a cómo usarlo, va adaptando ciertas maneras de utilizar las herramientas. A mí me parece más cómodo para estos tipos de trabajo, es decir, para títulos, subtítulos, utilizar el texto continuo y para los cuadros de texto el cuadro. Bueno, la edición, como un poco hoy les decía, se encuentra en la parte superior, ¿sí? Toda esta barra es de edición. Cada vez que yo voy a seleccionar algo con la herramienta selección, sea un texto, sea un dibujo, sea lo que sea, las opciones para editarlo se van a encontrar acá arriba, ¿sí? O sea, donde cuando yo no tengo seleccionado nada, cuando hago un clic en la hoja, así como estoy haciendo ahora, las opciones que me van a dar son las opciones de hoja que hoy les contaba al principio, ¿sí? Del tamaño, la orientación y demás. Cuando yo selecciono algo, esto desaparece y aparecen las opciones de edición de lo que estoy seleccionando, en este caso un texto, ¿sí? Entonces puedo editar la tipografía, puedo editar el tamaño, depende de la tipografía, en este caso, por ejemplo, no tengo más opción que negrita o subtitulado, subrayado, perdón, me distrae, tengo una lora que está haciendo ruido desde afuera, perdón por el ruido. Entonces, estas son las opciones más básicas, ¿sí? Después, dentro de los cuadros de texto, otra opción bastante útil es la alineación, que yo puedo hacer como estas cuestiones un poco se ven desde el trabajo de Word que hacemos desde quizás previo a entrar a la facultad, que es el conocimiento que casi todos tenemos. Y bueno, estas cuestiones están todas descritas acá, cualquier cosa, si en algún momento tienen alguna duda me lo pueden preguntar. Y otra opción que tiene el texto, pero que sigue siendo usando la misma herramienta, es hacer un texto siguiendo una curva, ¿sí? Yo puedo editar desde una figura que esté cerrada, de algún tipo de vector de figura que tenga hecha, o desde alguna curva. ¿Qué significa esto? Es con el mouse acercarme hasta la curva y cuando veo ese cambio, donde hay una curva justamente que cambia de la A a la curva, selecciono y escribo. Ahí cuando escribí, quizás no era ese el tamaño de la tipografía que yo quería y lo puedo editar, ¿sí? Puedo ponerle lo que yo quiera y además se puede seguir editando el tamaño. ¿Qué significa esto? Yo tengo, cuando selecciono así, me selecciona tanto la curva como el texto, ¿sí? Si yo quiero seleccionar solo el texto, vuelvo a hacer clic. Entonces, hago un clic, perdón, ahí se me seleccionó el vector. Eso es otra función que después le veremos. Hago un clic sobre el texto. Si no me seleccionó solo el texto, como en este caso, vuelvo a hacer un clic. Y ahí, desde el centro, que es este punto en el medio, esta cruz que se ve, que es muy útil para seleccionar desde ahí y arrastrar tanto este como cualquier texto, ¿sí? Se presiona y se puede correr, ¿ok? Entonces uno puede elegir dónde lo quiere posicionar. Si quiere estar pegado, más lejos, equidistante a cierta distancia, lo que fuere. Se puede escribir incluso a esta distancia. Esto se puede seguir girando, se puede seguir ampliando desde acá, ¿sí? Bueno. Entonces, todas estas cuestiones las van a poder explorar mejor en carne propia cuando estén chusmeando el programa, pero es una función que no se usa tanto, pero que puede que te salve en ciertas infografías, en ciertos paneles que necesites poner algún título, subtítulo o demás, ¿sí? Bien, las figuras geométricas básicas. Existen estas 3 herramientas, que bueno, dentro de ellas existen más funciones, pero las principales son el rectángulo, las elipses y los polígonos. Bueno, dentro del mundo de los polígonos,
también dentro de esa carpeta existen estas otras funciones que son estrella, espiral, formas comunes. Te las voy a mostrar más fácil, ¿sí? Voy a insertar una página y desde acá tengo la herramienta rectángulo, que es hacer un clic y arrastrar, ¿sí? Ahora en la página, me parece, sí, en esta se explicaba un poco cómo funcionar, cómo hacer accionar estas herramientas con diferentes atajos que existen, ¿sí? Cuando yo hago clic y arrastro libremente, como recién les decía, se hace la figura de manera manual, como uno quiere. Ahora, si yo hago clic y arrastro apretando Shift, me toma un centro, ¿sí? A ver, ahí se ve mejor. Entonces yo agrando y achico y me toma desde un centro. Entonces, haciendo Shift más el clic arrastrando, yo ahora estoy sosteniendo el clic, ¿sí? No lo solté. Cuando yo lo suelto, se genera. Entonces, hago clic, arrastro y suelto. Entonces, puede ser de manera libre, con Shift, que es desde un centro, o con Control, que este es muy usado, que con Control lo que hace es hacerlo equidistante en todos sus lados. En este caso es un rectángulo, pero lo mismo sucede con un círculo, que por ahí hacerlo manualmente es un poco difícil, ¿sí? Con este atajo de Control se hace equidistante en todas sus medidas. Lo mismo igualmente se puede editar acá, ¿sí? Si yo quiero poner una medida específica o lo que fuere, se puede editar. Entonces, bueno, recién lo que hice fue borrarlos. ¿Cómo los borré? Se puede poner clic derecho, eliminar, pero me parece un atajo siempre mucho más fácil apretar el botón de suprimir. Bien. Bueno, estas funciones que les decía dentro de la herramienta polígono no son muy utilizadas, pero puede que en algún momento necesiten alguna. Por ahí la que en mi experiencia personal más usé fue alguna que otra forma común que trae, que son estas que se encuentran en esta barra, ¿sí? Todas estas, las flechas más que nada quizás son las más usadas porque se pueden hacer del tamaño que uno quiere y se pueden rellenar incluso, que eso, bueno, después lo vamos a ver. Pero, bueno, cuestión, el polígono, cuando tenemos el polígono se puede elegir la cantidad de caras, ¿sí? Lo mismo si lo hice de una cantidad que yo no quería, después se puede editar. Siempre todo se encuentra en esta barra superior, ¿sí? Y bueno, lo mismo con las otras figuras. Yo ahora igualmente iba a, en otras hojas, desplegarlo más. Antes de continuar con eso, otro recordatorio y atajo del teclado muy importante, que quizás no todos, o sea, yo no me acuerdo, pero creo que no lo sabía cuando entré a la facultad, son estos atajos del teclado que se usan para muchos programas o para muchas funciones, ¿sí? Pero que acá, por lo menos, se incorporan muchísimo en este tipo de programas de diseño gráfico. El control y C significa copiar, el control y P y B significa pegar, el control y X cortar y el control Z ir para atrás. Esas son las funciones que hay que pegarlas, si no las sabemos todavía, hay que pegarlas en algún papelito cerca y tenerlas siempre en mente porque son atajos que uno incorpora rápidamente porque ayudan a acelerar y a hacer más efectivo el proceso de trabajo, ¿sí? Bueno, esto se puede utilizar para cualquier cuestión que esté en el espacio de trabajo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todo y en vez que estar apretando uno por uno con el control, hago directamente un clic y arrastro y selecciono todo lo que estoy abarcando. Y con control C, que acabo de tocar, control V, ahí me pegó. Entonces, ahí tengo de nuevo todo lo que había copiado y pegado, ¿sí? Bueno, esto, como les decía, se aplica a todo, figuras, textos, lo que yo seleccione. Imágenes. Bueno, la edición de estas figuras que les decía, la edición de las elipses, ahí las describo bien en detalle, pero bueno, la voy a tocar así lo pueden ver en persona. Cuando yo hago una, puedo editarle su tamaño, su posición en el espacio, su rotación, en el caso quizás de la elipse no tiene mucho sentido, se puede girar, despejar, se puede generar un sector, es decir, como un porcentaje, como estos gráficos de torta que a veces se hacen, o directamente hacer un aro, ¿sí? Después también se puede editar su espesor, se puede editar su tipo de línea, se puede editar casi todo, ¿sí?
Estas cuestiones van a ir agarrándole la mano a medida que las usen, pero lo más importante es que siempre recuerden que cuando hacen algo, seleccionándolo, lo pueden editar arriba. Siempre recuerden seleccionarlo, porque sin seleccionarlo va a quedar la función de la hoja, que es esta. Después, los rectángulos, lo mismo, ¿sí? Nada más que quizás acá, por ahí, la función de la rotación, no sé, si pongo 50 grados, se ve y en un círculo, como en el caso anterior, no se veía, ¿sí? Un tip bastante importante que yo se los dejé escrito es si yo hago doble clic sobre la operación, sobre la herramienta rectángulo, se genera un rectángulo automático del tamaño de la hoja. ¿Para qué me sirve esto? Generalmente para, si yo quiero hacer un fondo de color, ¿sí? O si simplemente lo voy a dejar en blanco y cuando yo exporto, esto igualmente lo vamos a ver más adelante, pero no los quiero marear, pero cuando yo exporto en JPG o PNG, no me toma la imagen del tamaño de la hoja, sino que me toma los límites de lo gráfico. Es decir, si yo ahora tendría que hacer un formato JPG, me tomaría los límites de estos gráficos, no me tomaría el tamaño de la hoja. Entonces, hay que hacer estos tipos de rectángulos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya se los voy adelantando para qué sirve este rectángulo del tamaño de la hoja. Entonces, haciendo simplemente doble clic sobre la operación, se genera. Bueno, ¿cómo editar estas figuras? Yo acá lo dejé como con imágenes, ¿sí? Estas son imágenes de operaciones siendo editadas. Cuando yo hago un prisma y quiero editar este prisma, o sea, si yo no aprieto la herramienta de selección, voy a seguir haciendo prismas infinitamente, ¿sí? Ahí vuelvo para atrás para que no se empaste toda la imagen. Pero si yo hago esto y quiero editarlo y no sé cómo, bueno, primero que todo vuelvo a la herramienta selección. Sin volver a la herramienta selección no puedo, ¿sí? Una vez que volví a la herramienta, selecciono el prisma y me aparece desplegada la barra. Si yo ya tengo todo eso hecho, pero simplemente lo quiero arrastrar, aprieto desde el centro, generalmente es más cómodo desde el centro, si no lo aprieto desde el centro se mueve, digo, igual, si se arrastra en el espacio. Y las funciones que yo tengo acá son de estiramiento, ¿sí? Como hoy les mostraba en el texto, si yo estiro así, se va a cambiar en ese eje, y si yo estiro desde las esquinas, se va a cambiar proporcionalmente. Esto está escrito acá. Y después, este mismo prisma, si yo vuelvo a hacer otro clic, la función cambia, ¿sí? Entonces, un clic es la función de editar el tamaño, y otro clic, el segundo, es el de girar o estirar. Girar es que con estos botones de acceso rápido es la misma función que esto, simplemente que desde un acceso más directo puedo rotar la imagen, ¿sí? Rotar el dibujo que yo tenga. Esto se hace desde las esquinas. En cambio, esta otra operación, esta otra flechita que es diferente, significa de estiramiento, ¿sí? Esto sirve para poner a veces en perspectiva ciertas cosas, para generar algún tipo de ángulo que yo necesite. Entonces, recuerden siempre que para editar una figura, un texto, lo que sea, tienen que estar desde la herramienta selección, un clic, bueno, mismo en este grande que se me seleccionó sin querer, un clic es la función de editar el tamaño, otro clic es la función de girar o estirar. Bien. ¿Qué son las capas? Bueno, esto como lo escribí ahí, pero me parece más cómodo estar contándolo. Yo acá tengo una disposición de distintas figuras geométricas que, como van a ver, esta figura está atrás de esta figura, y esta está adelante, y esta está adelante, ¿sí? Y si yo pongo acá, ahí tengo el orden exacto de las figuras. Este orden se va a generar según el orden que ustedes según el orden en que lo hagan, ¿ok? Entonces voy a, por ejemplo, hacer uno. Hago uno, hago otro y hago otro. Estos tres los voy a pintar de colores que tengo acá abajo, con clic izquierdo, después lo íbamos a ver, pero bueno, con clic izquierdo se pintan. Se hizo con el orden que yo los generé, ¿sí? Este fue el primero que hice, este el segundo y este el tercero. Entonces, las capas son justamente esa sucesión, esos niveles de superposición de las figuras.
puede ser de figuras, de textos, de todo lo que yo tenga en el espacio, ¿sí? Me parece más fácil de verlo desde las figuras. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que este naranja se vaya al fondo? ¿Cómo hago? Bueno, tengo un atajo desde estas opciones que están en la barra de arriba, que se ven acá. Esta no se puede, ¿por qué? Porque es hacia adelante, y esto ya está adelante del todo, entonces no se puede seleccionar. Y si yo presiono esta, se va para atrás, ¿sí? Lo mismo, voy para atrás, y yo hago clic derecho, pongo orden, y ahí tengo las opciones. Son las mismas, ¿sí? Son las mismas, solamente que a veces tienen algunas que otras más, pero que son un poco confusas, así que pueden utilizar las desde acá, que son generalmente las que están acá en el medio, de retroceder, o pueden utilizarlas desde esta parte, ¿sí? Y ahí voy generando el orden que yo le quiero dar. Esta opción, como quedó en el medio, como quedó ese sanguchito de niveles, quedó el rosa abajo, le sigue el azul, después el naranja, el azul tengo la opción de editar hacia adelante o hacia atrás. Yo quiero lo llevo para adelante, y si no, lo llevo directamente para atrás, ¿sí? Y si ahí lo quiero volver a poner en medio, ¿qué puedo hacer? Seleccionar el rosa y ponerlo hacia atrás, y ahí quedó, ¿sí? Entonces, este juego de capas es súper importante entenderlo, porque a medida que trabajemos en el documento, va a pasar que sin querer uno genere las figuras en un orden que no deseaba, y para no borrarlo y volverlo a hacer, es simplemente eso, ¿sí? Tener siempre en cuenta que las figuras y los textos, generalmente los textos es más cómodo poner clic derecho y darle el orden, pero básicamente entender que existen capas en el trabajo, ¿sí? Bueno, el espacio lo hice en la otra hoja. Bueno, los vectores, el dibujo de líneas. Existen distintos tipos de líneas. Lo importante que me parece general que entiendan es que existen las líneas que puedo generar abiertas, como esta, y las líneas cerradas, como esta. Las líneas están compuestas por nodos, ¿sí? Yo voy a agarrar esta función porque por ahí es la que más uso, y les voy a demostrar. Cuando yo aprieto, ¿ven que hay un punto? Bueno, ese punto se llama nodo. A medida que yo lo voy utilizando, voy apretando, voy generando distintos nodos, ¿sí? Y si yo acá hago doble clic, lo termino y me quedó una curva abierta porque estos puntos no se cierran, pero si yo lo decido cerrar, es decir, tocar los nodos entre sí, se me genera esta figura cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que yo una figura cerrada, una línea cerrada la puedo pintar, le puedo dar color de relleno, y a una línea abierta no. Entonces, si yo me acerqué muchísimo al otro punto, pero no lo toqué, no se me va a poder pintar. Yo voy a apretar el clic izquierdo del color y no se va a pintar, ¿sí? Porque sigue siendo una línea que está abierta. Entonces, lo que me parece más importante para entender, ahora vamos a ver un poco las funciones de los tipos de línea, es eso, ¿sí? Es que las líneas están compuestas por nodos. Acá tengo un nodo al principio y un nodo al final, en esta línea que hice. Esta línea, en este caso, está abierta, y yo la puedo editar, como siempre les digo, desde acá arriba. Es diferente una línea abierta que una línea cerrada. ¿Por qué? Porque una línea cerrada, voy a dibujar una. Esta es una línea cerrada. Una línea cerrada, como les decía hoy, tengo la opción de poder pintarlo. Es como que se genera una superficie, ¿sí? En cambio en estas no. Y bueno, desde la barra de edición se pueden, ahora lo vamos a ver más adelante igual, pero se pueden, por ejemplo, poner los signos de flechas, como acá, ¿sí? Le cambié el espesor para que se vea más, y le puedes elegir entre muchísimas flechas que existen, el icono que desee. Bueno, esta es una imagen de cómo son los nodos, ¿ok? Estos nodos se pueden editar, se pueden arrastrar, se pueden angular. Es la gracia, digamos, del recurso gráfico. Bueno, yo acá les menciono los tipos de líneas que más uso yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo exploré todos, y esto es mi experiencia personal. Las más fáciles de utilizar son la línea de 2 puntos, que significa que tiene 2 puntos, como lo dice su título. Pero si yo me posiciono frente al último nodo, puedo seguir haciendo una línea continua hasta incluso cerrarla, ¿sí? O si no quisiera, no cerrarla, pero hacer como una especie de polilínea
a partir de ir tocando los nodos. Esta es la línea 2 puntos, se puede hacer abierta o cerrada, como dice acá. Después, esta es la opción B-Spline, que es como la más orgánica, por así decir. Es donde yo puedo ir tocando y se me va generando una curva, ¿sí? Ustedes vean el recorrido del mouse y cómo que queda la curva. Nada que ver, ¿sí? Hago doble clic y la termino. Con este botón de acá de herramientas forma yo voy a poder editar los nodos. Esto es bastante importante porque desde esta función se editan cuestiones más bien desde lo visual, del espesor, del tipo de línea y demás, pero desde la herramienta forma yo puedo editar algo que no me guste, es decir, puedo tocar este nodo y arrastrarlo para acá si yo quisiera y demás, ¿sí? Y bueno, como les decía, esto puede quedar así abierto o puedo volver a apretar la herramienta y seguir editándolo hasta cerrarla. Ahí quedó cerrada. Y la curva de 3 puntos, que es esta última, que esta quizás para determinadas flechas o determinadas funciones, depende de lo que uno esté haciendo, puede servir o no, que es haciendo un clic soltando, o sea, donde yo, perdón, no lo expliqué bien, hago un clic, arrastro hasta donde yo quiera, suelto, ahí se generaron 2 puntos. Y a partir de esos 2 puntos yo le doy el tercero, ¿sí? Que es generar esta curva. Una vez que la hice, también, de nuevo, puedo editar su forma, ¿sí? Bueno, ahí se me borró, pero con estas líneas yo puedo ir editando la angulación. Esto es bastante importante porque, bueno, es difícil hacer la forma que uno quiere de una. Entonces es importante ir sabiendo y aprendiendo a editar. Además, yo puedo generar nuevos puntos. Por ejemplo, quiero agregar un punto acá, hago doble clic y ahora tengo un nuevo nodo, ¿sí? Si no, tengo otro atajo apretando ahí y agregando desde esta función o restando. Ahí lo eliminé, ¿sí? Bien. Bueno, estas son las herramientas más, para mí, las más utilizadas de lo que son los tipos de vectores de líneas, ¿sí? Bueno, la aplicación del color, como hoy les decía, yo selecciono una línea y ahí, por ejemplo, tenía seleccionado esta herramienta de forma, no la de selección. Entonces, por eso se me activaron los nodos, ¿ok? Para editar el color de una línea, yo hago clic derecho sobre el color que quiero. Yo ahora estaba tocando estos de abajo porque son los que trabajé durante el documento, pero tranquilamente pueden ser los de la paleta de acá, ¿sí? Y puedo seguir de nuevo editando todas las cuestiones que ya vimos. Entonces, para una línea solamente puedo editar el color del espesor de la línea. Y para una figura, ya sea una figura hecha de estas o una figura cerrada hecha con vectores, con alguna de estas herramientas, lo que tengo de opción es con el clic izquierdo, al igual que, perdón, con el clic derecho, al igual que con la línea, elegir el color de esta línea, ¿sí? Con el clic derecho elijo el color del espesor. Ese color, esa línea, ese espesor, todo eso sigue siendo editable, ¿sí? Todas esas cuestiones siempre se van a seguir editando, lo mismo que pasa con una línea cuando está abierta. La diferencia es que cuando está cerrada, como hoy les decía, la puedo pintar. ¿Con qué se pinta? Con un clic izquierdo, ¿sí? Se selecciona el color que se desea de cualquiera de las paletas y se pinta simplemente. Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, ahí les hice un recordatorio abajo de que siempre tienen que estar cerradas. La aplicación del color es la que acabo de mencionar. Lo único que quizás me faltó mencionar es que acá en este botón la paleta predeterminada se abre, ¿sí? Entonces se encuentran todos los colores como más básicos que uno puede tener. Y después una aclaración que igual viene ahora más adelante es esta, perdón, tengo el cuadro de compartir y me molestaba. Cuando yo selecciono algo, tengo en estos recuadros de acá abajo el color de relleno y el color del trazo, de la línea de contorno, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, hacer este prisma, yo puedo pintarlo de un color y hacer el espesor de otro, ¿sí? En este caso elegí un rojo. Bueno,
si yo quiero editar este color y no me gusta ninguno de los de la paleta, porque quiero hacer uno diferente, porque quiero ser más específica, hago doble clic sobre el color, ¿sí? Haciendo doble clic sobre este cuadradito de color, me aparece esta opción de, bueno, de todos los colores. Básicamente se puede editar todo, desde RGB, desde CMYK y demás. Se puede elegir desde la saturación, el brillo, el color, digamos, todas las cuestiones del color sólido, ¿sí? Entonces ahí se edita y ese color queda guardado en esta paleta de abajo. Eso está muy bueno porque quizás generaste un color que te encantó y lo podés tener de acá en más para siempre en el documento. Y después, diferente es esta otra opción que sigue siendo apretando doble clic sobre este color, pero esta era la función de hoy desde lo que recién les mostré desde el relleno sólido, y esta es la opción de relleno degradado, ¿sí? Que generalmente aparece desde el blanco hasta el color, pero se puede editar. Por ejemplo, acá está desde un lila hasta un violeta más oscuro. Y esto, bueno, permite en diferentes tipos de trabajo generar diferentes efectos, ¿sí? Acá es la captura, digamos, de cómo es cuando aparece por primera vez. Yo puedo ir editando de estas opciones de acá cómo quiero que sea el tipo de degradado, ¿sí? Si en un sentido, en un eje, sea central, radial, demás. Y después lo otro que tengo de opción es de contorno, ¿sí? O sea, este clic que yo les muestro acá es cuando hago doble clic desde esto. Y acá lo pegué para tenerlo. Si yo esto tuviera con el clic que acabo de hacer derecho un espesor en todo su contorno, me aparece ahí. Si no tiene nada, como por ejemplo así podría ser, es porque está tocado el vacío, ¿sí? Esto dice ninguna. Si yo tengo un color, puedo hacer doble clic y editarlo, ¿sí? Editar su color así como tiene esta otra opción. Bien. Bueno, la herramienta cuentagotas de color es una herramienta súper usada, que se los voy a mostrar, es súper fácil de usar. Es esta, ¿sí? Está acá casi última, y es simplemente seleccionar la herramienta y cuando yo paso por enfrente de lo que fuere, de textos, de imágenes, de lo que sea, me va a aparecer este muestreo en el costado, que yo les puse capturas de pantalla para que se recuerde, y puedo tomar el color que tiene eso, por ejemplo ahí está color seleccionado, acá arriba me aparece, ese, ¿sí? Y ahí cuando me aparece el balde ya lo puedo pegar en donde yo quiera. Y ese color también se guarda en la paleta de acá abajo, ¿sí? Todo lo que yo voy pinchando y utilizando se va guardando. Es una herramienta súper útil generalmente cuando quiero tomar un color de una imagen, que no lo puedo generar de otra manera. La herramienta transparencia es esta, es una de las pocas que no tiene como carpetas, que simplemente esta herramienta, y es a partir de la selección de alguna figura, ¿sí? Yo voy a seleccionar este cuadrado, aprieto la herramienta y acá arriba tengo la barra de edición. Yo puedo hacer una transparencia uniforme, como es en este caso, que cambio la intensidad de esa transparencia, la puedo aumentar, la puedo bajar y demás. O puede ser una transparencia degradada, que yo le puedo ir editando desde dónde hasta dónde y con cuánta intensidad, ¿sí? Puedo hacer incluso yo manualmente desde dónde quiero que salga y ajustar estas cuestiones de intensidad. Y bueno, las demás realmente no quiero ni siquiera demostrárselas porque no son útiles. Son con patrones, pero me parece que para la instancia de introducción no son válidos. Y después estas otras opciones dentro del degradado son diferentes opciones ya como predeterminadas que pueden ser utilizadas desde el centro, desde el exterior hacia afuera, desde un lado hacia otro y demás, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero sacarle la transparencia? Si yo me equivoqué y le toqué el botón y no sé cómo sacársela. Simplemente pongo esta opción, ¿sí? Sin transparencia. O bueno, vuelvo para atrás. Bueno, estas son gráficamente las opciones que recién les decía. Y la herramienta sombra, que es esta última, o sea, última entre las que estoy nombrando, es una herramienta bastante usada para generar a veces como más importancia en ciertos cuadros de texto, en ciertas imágenes,
o a veces para generar algún tipo de gráfico que necesito, por ejemplo, esta especie de pelota, que necesito generar una sombra con un sentido, ¿sí? Voy a generar otra figura, así se los muestro cómo se hace. Puedo, apretando la función, ponerla dentro, digamos, hacer un clic y ponerla dentro del mismo recuadro significaría como esto de, voy a cambiar el color así se nota más. Generar una sombra como dentro del mismo recuadro, ¿sí? En cambio, si yo lo arrastro desde un sentido hacia otro, es generar ya un eje de sombreado, ¿sí? Todo esto se puede cambiar la intensidad, el color y demás desde las funciones de arriba, como todo lo demás, ¿sí? Esto es un ejemplo de sombreado desde el tamaño del cuadrado de la imagen, y este es un ejemplo de sombreado desde un sentido, en un cierto eje y con diferente tamaño. Bien, bueno, las opciones para importar imágenes yo las dejé ahí escritas, pero son bastante sencillas, ¿sí? Uno de los botones más simples es este, que simplemente se aprieta, se selecciona una imagen, voy a apretar cualquier cosa, importo y hago un clic y suelto, ¿sí? Después puedo hacer archivo, importar, o puedo poner control I directamente, o puedo abrir una carpeta como tengo acá este ejemplo, teniendo una carpeta minimizada al costado, arrastro el archivo y lo suelto dentro del espacio de trabajo y se importa, ¿sí? El tamaño se puede ajustar, es bastante predecible esa función, pero digamos como que no trae trabas, no trae complicaciones. Y se puede importar aparte de imágenes otros vectores y demás, ¿sí? Recortar una imagen. La función de recortar se las voy a mostrar, pero la dejo en este gráfico escrito. Selecciona la imagen y esta tercera herramienta es la herramienta de recortar, donde yo hago clic y arrastro y como se puede ver a simple vista, como que todo el resto me lo dejo en gris, excepto lo que yo seleccioné. Y cuando ajusto hasta donde lo que yo quiero, le digo aceptar o directamente aprieto enter, ¿sí? Una vez que se hizo, ya está recortada. Ahí vuelvo para atrás para dejarlo bien en el documento. Después, estas otras funciones son importantes de ver acá porque son difíciles de escribir, ¿sí? Dentro de la carpeta de recortar existe una herramienta que se llama borrador, que es literalmente una goma, ¿sí? Esta goma se puede editar de forma circular o cuadrada y de tamaño. Y bueno, y demás de otras cuestiones. Entonces, lo que yo seleccioné lo voy a poder borrar, como la herramienta de Word o de otras herramientas que conocemos, ¿sí? Y se puede borrar todo lo que uno quiera manualmente. Y después esta herramienta de eliminar segmento virtual, yo la descubrí hace relativamente poco y me resultó muy útil cuando estoy haciendo ciertos trabajos que tienen demasiados vectores o que cuando importo ciertas figuras que los tienen, ¿sí? Es esta opción dentro de la misma carpeta, eliminar segmento virtual. ¿De qué sirve? En vez que estar, por ejemplo, estas líneas, ¿no? Yo quiero que lleguen hasta esta línea límite. En vez que estar seleccionando herramientas de forma y editando una por una para que lleguen hasta ahí, que sería una opción, una manera más rápida es con este cuchillito ir haciendo estos recuadros o simplemente en realidad tocar, depende hasta dónde uno toque es lo que va a recortar, ¿sí? Yo selecciono acá y me lo corta por estos dos extremos. Selecciono acá y me lo corta hasta acá porque es lo que tiene equidistante. Entonces el recorte lo hace según la equidistancia más cercana, ¿sí? Entonces puedo lograr, por ejemplo, limpiar la figura que tenía y dejarla de esta manera, ¿sí? Y bueno, una opción que también es bastante útil es el Power Clip, que es cuando yo tengo una imagen y quiero meterla dentro de otra cosa, pongo clic derecho dentro de Power Clip y ahí me aparece esa flechita que significa seleccionar dónde lo querés meter y lo selecciono y se mete automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo la quiero agrandar? Porque ahí no quedó de un tamaño que a mí me guste. Pongo editar, selecciono la imagen, la agrando y posiciono donde yo quiero, ¿sí? Ahí se va a ver ese círculo como celeste, que es el límite que yo tengo. Y también le puedo sacar el borde, por ejemplo, a esta figura geométrica.
No la pude seleccionar. Ahí está. Entonces, esa es una opción bastante útil, la de Power Clip. Y lo mismo si yo quiero, por ejemplo, meter una imagen dentro de una figura creada, ¿sí? Yo puedo generar esta curva cerrada, hacer clic derecho, Power Clip, y le importo, y se genera con la curva exacta que yo quiero, ¿sí? Entonces es algo que generalmente se usa bastante. Es una herramienta muy útil. Y bueno, por último, la etapa 3, digamos, de lo último del trabajo, cuando yo ya hice todo mi trabajo y lo quiero guardar, ¿sí? Yo acá lo escribí bastante, pero acá simplemente se los voy a mostrar porque me parece más fácil. Por empezar, que yo me estoy auto-spoileando porque después lo voy a decir, recuerden guardar constantemente, ¿sí? Son trabajos pesados generalmente, o programas, mejor dicho, un poco pesados, sea la compu que seas, pueden tener trabas, pueden pasar cosas y que se nos cierra automáticamente o que se trabe, que se quede cargando. Y la verdad es un bajón, a mí me ha pasado muchísimas veces hasta que aprendí que todo el tiempo tengo que estar apretando este botón, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo guardado, o sea, que yo creé el archivo y dije dónde va a estar guardado y con qué nombre, después tengo que seguir poniendo guardar, guardar, guardar todo el tiempo. Y cuando aprieto el botón de guardar, dejarlo descansar unos cachitos, unos segundos y después seguir, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí yo aprieto archivo y no tengo más opciones. Y ahí ven que aparecieron las opciones totales. Bueno, si yo pongo guardar como, puedo cambiarle el nombre, puedo seguir escribiendo lo que yo quiera. Y algo que les quería comentar, que es lo que un poco les decía hoy al principio, si yo tengo este Corel 21, porque es del 2019, y quiero pasarle este archivo a un compañero que tiene, por ejemplo, el de la versión del 2017, que es el 19, yo se lo voy a poder pasar, si yo se lo guardo así, sí, lo va a poder descargar, pero no lo va a poder abrir. ¿Por qué? Porque este es un formato mayor. Yo puedo abrir el suyo, porque el suyo es un formato menor, entonces yo del 21 para abajo puedo abrir todos esos, desde el 11 hasta el 21, pero él no va a poder abrir el mío porque este es un formato mayor. Entonces, si yo le quiero pasar a fulanito, que fulanito tiene el formato del 2017-19, simplemente pongo esto, la opción del formato que la otra persona tiene, o hasta menor podría ser, pero mejor dejarlo en el formato de la otra persona, y pongo, o sea, lo escribo como yo quiero para acordarme, pongo guardar, me va a saltar un cartel avisándome que este documento se va a estar guardando con otro formato y le doy OK. Entonces, ese archivo que yo guardé con ese formato se lo puedo pasar a fulanito y le puedo abrir tranquilo en su computadora con un formato menor. Entonces, no hay grandes problemas porque si yo tengo una versión menor y otro tiene una versión mayor, se pueden seguir compartiendo los formatos simplemente guardándolos de esta manera, ¿sí? Esto para tener en cuenta cuando estamos trabajando con otras personas. Después, algo que va a suceder muchísimo es guardarlo en otro formato. Seguíamos hablando del formato Corel. El formato más utilizado claramente es el PDF, ¿sí? El formato Adobe Portable Document, toda la bola. Yo cuando lo selecciono, directamente me queda como con el nombre que yo había elegido antes, se puede editar todavía. Cuando aprieto guardar, me va a saltar este cartel de terminar de editar, digamos, las cuestiones del PDF, le aprieto OK o no, y bueno, si le aprieto OK se guarda, ¿sí? Y bueno, eso es para guardar como PDF. Para exportar, como él les decía, si yo hago exportar, archivo, exportar, ¿sí? O si no tengo el acceso rápido arriba. Acá directamente predeterminado me aparece PDF, así que tengo que elegir el formato que yo quiero, ponerle PNG, selecciono una carpeta por eso, ahí, exportar, ¿sí? Me aparece este cuadro de opción donde yo puedo elegir el color, bueno, en este caso porque seleccioné PNG me va a quedar el fondo transparente, y simplemente lo guardo. Pero lo que les iba a decir es que haciendo este doble clic y generando el rectángulo, si no quiero que se vea, lo pongo de color blanco. Entonces, cuando exporto en JPG,
en formato de imagen, exportar, me va a tomar, ahora se va a ver acá predeterminado, me va a tomar toda la imagen, ¿sí? Si yo no pongo un rectángulo del tamaño de la hoja, la imagen va a estar cortada hasta el límite de los textos, ¿sí? Cuando lo hagan se van a dar más cuenta que lo que estoy diciendo yo. Pero lo importante es eso, cuando lo exportan como JPG, recuerden hacer, si lo que quieren hacer es respetar el tamaño de la hoja en esa imagen, hacer un rectángulo. Haciendo simplemente doble clic se hace un rectángulo y se guarda bien. Si yo no hago este rectángulo, la imagen va a quedar recortada por los límites de los dibujos, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, el último consejo es el que hoy un poco ya les dije, guardar, chicos, guardar, porque es muy importante. En cualquier momento se puede cerrar y la verdad que es un bajón, me ha pasado, a todos nos ha pasado y es normal y es parte del aprendizaje de todos, pero de un estudiante a otro, guardar. Bueno, por último, los invito a que la semana que viene tengan en cuenta que, bueno, termina mayo y van a haber otras tutorías con mis compañeros que vamos a estar dando diferentes tipos de orientación o para todas las orientaciones, así que los esperamos, como siempre, en las distintas redes, desde YouTube, desde Instagram, desde el mail para consultas y desde el campus, por supuesto. Bueno, ahí volví. Quería saber si tenían alguna duda o alguna cuestión particular que querían consultar, pero antes de eso, un segundito voy a enchufar la compu porque se me está por apagar, ¿sí? Sí. Bien, acá estoy. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algo que no se haya entendido del todo, algo que no hayamos hablado y que quieran consultar? Sí, siempre hay que dejar el programa en el año 2019. ¿Cómo? ¿Si hay que guardarlo? No, programa 2019. Ah, no. Un año. Si tenés que tener el programa 2019, ¿preguntás? Sí. No, No, yo en este caso tengo instalado este que es uno de los últimos, pero me pasó que sí, yo no instalo programas. Sinceramente nunca pude aprender a instalarlos bien porque hay un tema con estos programas de que los originales salen una fortuna inaccesible, creo que para todos sí, los estudiantes, ¿no? O para muy pocos son accesibles. Entonces, al instalarlos con alguien, muchas veces, si no lo saben instalar bien por determinadas cosas que yo realmente desconozco, porque no sé mucho de programación, puede que el programa se bloquee, ¿sí? Que te lo deje usar un par de veces y se bloquee. Entonces yo en mi vida universitaria nunca supe instalarlos porque me pasaba eso. Me descargaba versiones de prueba que no me funcionaban, entonces nada, decidí siempre sí, terciarizar esa cuestión y mandarlo a instalar con alguien, con algún técnico, ¿sí? Siempre sí, fui variando de técnicos y el formato, digamos, la versión del core el que yo tengo es casualidad. La última vez que mandé a instalar el programa, me instalaron ese, que es uno de los últimos, pero entre sí las opciones, las versiones no tienen grandes modificaciones, ¿sí? Puede sí, que cambie alguna cuestión de la interfaz, pero que sea casi estético, porque las funciones las tienen casi que todos. En general, o sea, la mayoría de las personas que conozco tienen del 2016, 2017 y desde ese hasta el de ahora casi no hay cambios, ¿sí? Entonces, si consiguen uno de otro año, no se preocupen porque es lo mismo, ¿sí? No hay variaciones en las herramientas, ni en la organización, ni en la función. Simplemente son cambios más bien estéticos. Y de que el programa tiene que sacar todos los años una versión nueva para vender, ¿sí? Pero no se preocupen si consiguen uno de más viejo porque va a funcionar bien igual, ¿sí? Y otra cosa sí, que en YouTube hay muchísimos videos para ir aprendiendo, ¿sí? A hacer cosas. O sea, yo lo que quise hacer fue arrastrar quizás las cosas que desde mi experiencia son las más útiles como para aconsejar y demás, pero si necesitan en algún momento en YouTube hay muchísimo tutorial y hay mucho también más orientado a diseño gráfico, quizás yo lo orienté más a paneles, infografías, ¿sí? Así que bueno, eso.
Sí, tengo duda que, por ejemplo, voy a hacer un cuadro gris de un tema, hace poner cada columna y fila para escribir títulos y después cuadros de texto. Perdón, ¿me repetís? Por ejemplo, luego un cuadro grilla de un tema, tenés que poner columnas fila y después poner el cuadro de texto para escribir el título también. Pues lo hice otro programa Word PowerPoint. Claro, sí. Sí, el tema de Eh, los textos es como él les explicaba, uno va a ir aprendiendo a saber bien qué es lo que más utiliza para la función que le vaya a dar al programa, ¿no? No es lo mismo alguien que se dedica a hacer diseño gráfico, que va a orientarse más a todo lo que es cuestión de vectores y de formas y geometrías, y quizás le da más uso a las herramientas de estas que nombraba, de sombreado, de transparencia y demás, que alguien que quizás va a hacer más paneles infográficos, o yo hasta al programa lo utilizo hasta para materias teóricas, para historia y demás, he utilizado muchísimo porque me permite, o sea, por ahí porque ya me amigué mucho con el programa, pero de por sí me permite generar quizás mayor diseño, hacerle algún marquito de algún color, tener ciertas herramientas más útiles que quizás en Word es muy estructurado y con la herramienta de cuadro de texto, como decías hoy, se puede generar un texto y editar tranquilamente como si fuera Word. Entonces, en ciertos puntos como que tenés metido Word ahí adentro. sí, Dependiendo de lo que uno vaya a hacer, ¿no? Pero bueno. este programa sirve para toda la materia de la Sí, carrera, hacer el lámina para sí, entregar. sí. Ahí. Por eso también lo pusimos, vieron que tenemos como en el cronograma hay distintos colores y este estaba dentro del Sí, naranja porque sinceramente un panel, una infografía, un trabajo general lo pueden hacer desde cualquier carrera, desde cualquier materia, porque yo incluso, les soy sincera, yo estudio diseño industrial y en primer año no lo usé para diseño ni para lenguaje, lo usé para historia, porque nos hacían sí, hacer infografías y paneles y me parecía, en vez que hacerlo a mano, que encima yo soy bastante fea con la mano, de que soy dura, no me gusta mucho, le encontré la vuelta y me acuerdo que en primer año había desde el centro de estudiantes un curso de este programa de Corel y lo hice para poder aprender a tener una herramienta que no sea Word, porque sinceramente no sabía qué usar, sino. Entonces me pareció el salto más cercano desde las antiguas, digamos, programas que yo ya conocía, como Word y demás, hacia algo más gráfico, me pareció el salto más tranquilo, que no era un impacto gigante entrar al programa y no entender nada, porque tiene, la verdad, como les decía, tiene una interfaz bastante amigable, ¿sí? Tiene, como les decía, cuando posicionas el mouse te dice bien cuál es la función y demás, y hay cosas bastante predecibles que uno se va a ir, si lo empiezan a usar, se va encariñando y las va aprendiendo a usar cada vez más, así que los invito a todos a que entendí bien. exploren, ¿sí? Dependiendo, la carrera no da límites, ¿sí? La carrera no es un límite, sea la carrera que sea, y para la función que quieran cumplir, me parece que es un gran programa, por lo menos para poder comenzar, ¿sí? Yo lo recomiendo mucho para el comienzo. Después cada uno, dependiendo de la carrera que siga, la intención que tenga de aprender cada vez más, puede explorar otros programas que también son buenísimos y que tienen a veces hasta más cosas, pero dependiendo de lo que vaya uno a hacer, le da uso o no. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, los Sí, invito, como ya sí, les entendí digo, bien. los invito a que exploren y que, bueno, cualquier cosa pueden Sí, consultarnos. Y a cualquier duda también, como les decía hoy, que busquen, o sea, si bien yo creo que abarqué las cosas más fundamentales y básicas y generales, en YouTube existen muchos videos tutoriales de gente que le pone muchísimo entusiasmo, así que también es una herramienta muy válida para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, por mi parte eso sería todo, si no hay dudas, y muchas gracias por estar escuchando.
Espero que les haya servido. Y bueno, cualquier cosa pueden siempre preguntarnos por todos los medios que recién mencioné, ¿sí? Instagram, Facebook, Campus, YouTube, que vamos a estar subiendo los videos. Y el documento de la teórica, yo lo voy a exportar como PDF y se los voy a mandar también, ¿sí? Bueno. Buenísimo, muchísimas gracias. Por ahí leí los comentarios por el chat. Muchas gracias por la buena onda. Y bueno, los esperamos para las próximas charlas también. Nos vemos.